vamos a avanzar con el texto de Casalla. Primero, es uno de los dos textos de hoy, el de Mario Casalla de la fábula del banquete tecnológico universal, y aparte el de Rodolfo Kusch, La cultura como entidad. Mónica ha preparado dos resúmenes con recorridos posibles para estos dos textos. Son filósofos argentinos, de una escuela de filosofía latinoamericana, propia, de un tipo de pensamiento que normalmente se lo etiqueta como pensamiento nacional, pero que quiere ser y es, digamos, un desarrollo filosófico para pensar desde otro lugar, ¿no? Pensar desde aquí. Mario Casalla va a plantear en el año 86, cuando todavía no estaba empezando la globalización, el problema de esta tecnología, se decía mundial, global, se empezaba a decir en ese momento, en los 80, y la necesidad de pensar situadamente desde nuestra situación, de no tomar todos los casos de milagros tecnológicos, entre comillas, como universales, también entre comillas. En los 80 se nombraba muchísimo el modelo japonés como un modelo de desarrollo tecnológico a imitar supuestamente, y Casalla ya alertaba, digamos, en muchos textos de los 80 sobre las particularidades, por ejemplo, de la cultura japonesa, de la historia japonesa, que hacían posible ese tipo de desarrollo tecnológico, ¿no? Y ahí empieza a aparecer como el problema de la cultura nacional, ¿no? Y de la cuestión de pensar, dice Casalla, la cultura no como folclore, no como mero pasado, no como mero lugar de la tradición, no como algo estático, sino como proyecto. Pero eso lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Lo que de alguna manera Mónica nos marca cuando vayan a leer el recorrido que hace, es la necesidad de ir a este diálogo con las otras culturas, este diálogo, entre comillas, global, pero desde la propia identidad. Esa sería como un poquito la lógica, porque no es ni cerrarse al diálogo cultural, al diálogo internacional, se diría en los 80, ni abrirse totalmente como si no tuviéramos una especie de suelo o de lugar propio, ¿no? Sino de abrirse a este diálogo, pero desde la cultura propia, ¿no? Desde una cuestión, desde la propia situación, desde una situacionalidad. Algunos conceptos que aparecen en Casalla son estos cuatro. La idea de la universalidad abstracta y la universalidad situada es central, porque es un poco el punto de partida. Cómo nos acercamos al diálogo internacional, global, con otras culturas. Bueno, decíamos, desde la propia identidad, plantea él, ¿no? Es imposible pensar que haya algo universal sin más, universal en abstracto, ¿no? ¿Hola? Me parece que hay un micrófono ahí suelto. Sí, Marco, yo los silencio, no te preocupes. Bueno, avanza un poquito más con esto, Gaby. A ver si... Dale, Mariana, Gachi y yo vamos a tratar de colaborar un poco, a ver si se puede conectar, mientras se pueda conectar Mónica, dale. Bueno, y entonces esta idea, ¿no? De preguntarse si hay algo universal sin más, y empezar a plantear una hipótesis, que es que en realidad toda cuestión que aparece como universal es impuesta, ¿no? Es impuesta por uno o varios particulares, dice Mario Casalla, que proponen sus propios valores culturales como universales. Entonces, Mónica da siempre este ejemplo, cuando uno dice el amor es un universal abstracto, porque es una especie de propuesta totalizadora del amor desde un sector que impone su propia mirada sobre el amor, o sobre el arte, o sobre el cine, o sobre la música. ¿A qué se refiere con particulares? Pregunta Joaquín Donofrio.
Casalla dice uno o varios particulares, como para no plantear una hipótesis como más conocida, me parece, en lo conspirativo, ¿no? Decir, este gobierno, Estados-naciones, tal imperio, tal otro, ¿no? Digamos, hay grupos de poder, diríamos, que imponen su mirada como la mirada, ¿no? Imponen, por ejemplo, su visión del amor, del arte, de la ciencia, de la música, del cine, lo imponen como el cine, la música, el amor. Me parece que con todas las discusiones, por ejemplo, contemporáneas en torno a la perspectiva de género, ahí vemos muy claramente cómo en ciertos periodos históricos se ha impuesto, por ejemplo, un modelo de familia. La familia es esto, ¿no? Entonces, un grupo de particulares imponen su modelo de familia o su modelo de relación amorosa, sexual, de relaciones de género, por ejemplo, de relaciones de poder entre géneros. Y eso es interesante porque, digamos, ahí se ve cómo se impone una mirada como la mirada, ¿no? Entonces, eso es una especie de pequeña presentación, digamos, de la universalidad abstracta, ¿no? Marcos, Sí. Acá hay una alumna, Juana Salles, que dice, en el trabajo práctico nosotros les propusimos, como algo interesante, que den ejemplos de su campo artístico. Y ella dio 2 ejemplos. Juana, ¿querés contarnos? Si no, lo leo yo. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, dale. Hola, tenía una consulta sobre los conceptos que aborda el autor sobre universal abstracto y universal situado, y quería saber si en este caso está bien el ejemplo de los espacios en que es enmarcado el arte, ¿no? Ya sean en los museos, ahí digamos hay tal vez una imposición de qué es arte y qué no, ¿no? Sería como un universal abstracto, ¿puede ser? Es interesante el ejemplo. Quizá Casalla lo lleva para un lugar más de las culturas nacionales, pero es cierto que el museo fue impuesto en cierto momento como el modelo de depósito o espacio del arte, ¿no? Cuando uno podría decir perfectamente que cada cultura o cada grupo o cada sección del mundo tiene su propia galería, su propio espacio de conservación, de aprovechamiento del arte, ¿no? El museo se impuso de alguna manera como una especie de universal abstracto, desde esa primera fundación del Louvre en la Revolución Francesa, en 1791, 2 años después de la Revolución Francesa, se impone como un modelo de acá se guarda el arte. El concepto de arte también es un universal abstracto en un sentido Claro, totalmente. estricto, ¿no? ¿Querés completar? Sí. No, totalmente, yo lo pensaba también desde el lugar de qué es arte, o sea, el arte es un concepto que lo inventaron, digamos, desde la tradición, desde la institución, se inventó el concepto arte, entonces como por ahí sería como algo impuesto, digamos, eso es universalidad abstracta, en este caso. Una cultura o un grupo cultural o un particular o unos particulares imponen un concepto que es situado, su vivencia del concepto la imponen como la vivencia del concepto. Entonces, digamos, llegado a un punto, lo vamos a ver bien en la unidad 3 y en la unidad 4, pero llegado a un punto el concepto de arte estamos viviendo, digamos, el modo de lo estético de la cultura europea moderna. Después hemos dialogado, hemos destruido, hemos deconstruido, nos hemos apropiado de ese concepto, pero inicialmente uno podría decir que es un universal abstracto, ¿no? El arte es en realidad el arte moderno europeo, el modelo que vivimos, fue impuesto, digamos, en gran parte de América, en gran parte del mundo, y después entramos en diálogo y a discutirlo, pero puede ser también un ejemplo en cierto momento, ¿no? Quizá en lo contemporáneo estamos de vuelta un poco de eso, ¿no? Pero el museo también, es interesante el ejemplo del museo, porque es un dispositivo bien de la modernidad europea que concibió esta idea de arte, ¿no? También. Bueno, y eso nos lleva un poquito al otro concepto, que es el de lo situado, que en realidad la trampa, digamos, de este concepto es que para Casalla, y como para gran parte de la filosofía
filosofía contemporánea, por ejemplo Heidegger, todo está situado. O sea, no hay manera de que, Kusch también lo dice, ¿no? De que el suelo no gravite sobre una vivencia, sobre una doxa, diríamos desde Kusch, ¿no? Como planteaba Mónica. Entonces, si todo está situado, digamos, entonces, ¿por qué hay algunos conceptos que se imponen como universal? Y acá dice Mariana, algunas culturas imponen su universal situado, o sea, sus propias condiciones situadas como únicas y verdaderas. Las imponen a través de la guerra, pues diríamos de la guerra económica, de circuitos, de modelos económico-culturales. Entonces, todo está situado, la universalidad situada es una especie de modo, entre comillas, sano de vivir ese diálogo con otras culturas, ¿no? Desde la propia identidad, reconociendo las diferencias, reconociendo esa diversidad, ¿no? Acá pregunta Iván, ¿cómo generar un canon? Lo que pasa es que un canon pareciera como algo también relativamente consensuado, ¿no? Acá siempre, cuando hablamos de universalidad abstracta, hay como una especie de imposición, hay una violencia. Te imponen el concepto de familia, arte, amor, ¿no? Imponen una especie de un grupo, una cultura impone a las demás culturas ese tema. Yo lo veo en el campo del cine, lo vemos mucho con la cuestión de los géneros audiovisuales, ¿no? De cómo nos cuesta, por ejemplo, por hablar de un ejemplo, de decir, bueno, género terror, cómo le costó a muchísimos artistas, realizadores latinoamericanos, correrse de un modo de hacer terror, que era el modo impuesto, ¿no? Como cada cultura tiene que casi como luchar contra esa imposición de que terror es esto, que le impone una cultura que hace el terror de una manera, ¿no? O uno podría decir con otros géneros también. Pero ese es un ejemplo también de cierta violencia, por decirlo así, ¿no? Dice Fiorella Macela, ¿la occidentalización vendría a ser también una universalidad abstracta? Es una discusión compleja, ¿no? Porque también se dice que la globalización como proceso es básicamente la norteamericanización de la cultura, ¿no? Es interesante pensar, digamos, que la globalización supone la cierta imposición de algunos valores de una cultura hacia todo el mundo, ¿no? Lo dice José Pablo Feynman en cierto momento, en alguno de sus textos, dice, bueno, ahora somos todos buenos norteamericanos de a poco, ¿no? Y hay algo de eso, digamos, que tiene que ver con que una cultura o ciertos valores culturales se impusieron como los valores globales, ¿no? Entonces hay algo de universalidad abstracta, quizás es complejo pensarlo, porque lógicamente las culturas no son pasivas, también responden, se apropian, toman algunas cosas y sacan otras. Esto aplica al cine, aplica un poquito a la música, aplica a todos los recorridos artísticos, ¿no? Dice Manuela, el concepto de hegemonía, cómo logran imponer su universalidad abstracta. Bueno, si yo justamente iba a acotar eso, cómo en el texto está explícito que esta imposición es mediante cualquier medio, inclusive la guerra. Puede ser la dominación económica, la del mercado, la cultural, ¿no? La famosa dominación cultural o que perdimos esa batalla cultural desde Argentina con respecto a... Vos vas a explicarlo mejor desde el cine, Marcos, pero a la industria cinematográfica norteamericana y a todo lo demás. Entonces, además acá cuando hablaron de los museos y de otros temas que fueron tocando, los vamos a desarrollar un poco más en otras unidades, cuando hablamos de la institucionalización del arte en Occidente. Eso déjenlo pendiente y lo podemos relacionar después con ese tema. Es obvio que las culturas hegemónicas son las que logran imponer su universalidad abstracta, o sea, su cultura como universal, igual que lo hicieron los griegos y los romanos, y se sigue haciendo históricamente hasta nuestros días. Sí, y volvemos un poquito a esto de lo situado, ¿no? Como pensaba, porque acá pregunta una compañera sobre el tema de la convivencia. En realidad el problema de estos dos conceptos es que hay una trampa, es que no hay nada abstracto para Casalla, ¿no? Todo está situado. Lo que hay sí es como lógicas de imposición o de poder que sobresalen
sobresalen y que se hacen pasar como universales, digamos, ¿no? Pero todos los valores están situados, todas las condiciones están situadas, y es interesante también porque nos posiciona en un lugar donde tenemos que repensar estos diálogos, ¿no? Acá dice Mario Avendaño, en música hay géneros que son más validados que los propios de nuestro país. Bueno, ahí digamos, hay una situación que también es compleja, ¿no? Porque Casalla dice, ojo, que no se trata de cerrarnos a esas otras culturas o a esos otros géneros, ¿no? No es quedarse en el folclore, que es la cultura mal entendida, dice Casalla, porque no pensando en el folclore en un sentido complejo, sino la definición de folclore es la tradición, la cultura como pasado, ¿no? Y es algo muy funcional a cualquier tipo de dominación, porque supone que la cultura no es un problema del presente, sino que es las costumbres, la tradición, etc. Entonces él dice, ojo, no es quedarse con tus propios valores, es abrirte al diálogo, pero desde la propia identidad, ¿no? Consulta, ¿también la música en nuestro país es imponerla nosotros, dice Facundo? No sé si entiendo la pregunta, ¿no? Sí puede pasar, por ejemplo. A ver. No, quería aclarar que es muy importante lo del folclorismo, entenderlo, porque trae muchas confusiones, ¿no? Tiene que ver con ese estereotipo o esa postal que queremos, que se muestra por ahí de nuestro país, y cómo lo que plantea justo para contestar la pregunta que recién dijiste, Marcos, no, en realidad tiene que ver con lo propio, tiene que ver también con este concepto de proyecto, ¿no? Partir de lo que está dado, de aquello que, y es dinámico de alguna manera. El estereotipo, que nosotros tenemos, ese esquema por ahí, que puede ser el tango, el fútbol, Maradona, de alguna manera es algo propio, pero está de alguna manera congelado. Es decir, no sé si me estoy queriendo explicar, ¿no? Pero tiene que ver con esta dinámica propia de la cultura, que es muy importante, ¿no? Partir continuamente de esto que tengo del estar, y ahí proyectar. Claro, esto es un tema más que fascinante, ¿no? Con Mónica da clases también en Buenos Aires, en la UBA, y ahí siempre se presenta la discusión sobre una ciudad tan cosmopolita como Buenos Aires, la discusión por la cultura nacional. Y cuando se le presenta a las estudiantes de la UBA qué entienden por cultura nacional, empiezan a hablar, siempre dicen, bueno, no, porque el poncho, qué sé yo, y Mónica a veces les pregunta, ¿pero ustedes usan poncho? O sea, ¿tienen que ver con estos símbolos y estereotipos? Y todas dicen que no. Entonces Mónica recuerda siempre esto, ¿no? Que la cultura es presente y futuro, es proyección. Si uno no se identifica, digamos, con esos géneros o con esos estereotipos, ya no serían valores culturales porque hay una generación que no las elige, ¿no? Entonces, eso es interesante, esto que dice Mariana de la cultura como algo dinámico, que lo marca Cassirer con esto de la innovación pegada o en tensión con la tradición, lo va a marcar Kusch y lo marca Casalla con este concepto de proyecto, ¿no? Proyecto lo que está dado, el pasado, la tradición, y pro lo que hay que hacer nacer, los valores, el presente, lo que se está proyectando a futuro. Entonces es una especie de discusión muy viva, ¿no? El tema de los valores culturales. Porque puede pasar que una generación no elija el tango, o no elija el folclore, o no se lo pueda apropiar, o no pueda entrar en diálogo, y eso también es algo válido, ¿no? Siempre damos el ejemplo de un estereotipo como el mate, pero digamos, pero el mate es elegido, ¿no? Las generaciones lo siguen eligiendo como una especie de símbolo propio, ¿no? No es algo que quedó, que lo hacían mis abuelos. Entonces, es un tema dinámico, complejo, dice Joaquín, entonces la cultura nacional depende de cada época y hay una elección en el presente, ¿no? ¿Algún alumno tiene un ejemplo de músico? Compártalo, dice Mariana. A ver si algún alumno tiene un ejemplo de música. Esta cuestión de la cultura nacional es polémica, porque por más que dependa de la época, del hoy, también paralelamente hay varios conceptos de lo que es cultura nacional.
En teoría, según Kusch, tendríamos que hacerla entre todos, esa cultura nacional. Pero tenemos sectores sociales que creen que la cultura es lo foráneo y que eso es lo nacional también. Entonces no solamente depende de épocas, sino también de ideologías, creo. Acá se está armando como un debate en el chat, porque una compañera dice, Sofía dice, me está costando entenderlo desde la música. Camilo propone el tango, Víctor el himno, quizás estas apropiaciones que hay del himno, ¿no? Y Nicolás dice, bueno, el hecho mismo de tocar folclore vestido de gaucho como un problema, ¿no? Que es un problema también complejo, porque si ese gaucho lo vive, esa comunidad lo vive como algo presente. Sí, Nico. Sí, terminar el concepto. No, digo, a mí me ha pasado charlar con personas que están ligadas al chamamé, por ejemplo, tanto musical como coreográficamente, y lo viven como si fuera, como acá quizás en la ciudad de La Plata se vive el rock. O sea que hay una apropiación identitaria fuertísima. Entonces, también supongo que nuestro país es muy vasto, es complejo, lo mismo que Latinoamérica, y tiene distintos grados, y pareciera, digamos, que hay como una situación que no se puede tipificar tan fácilmente, ¿no? Respecto de qué significa la propia cultura, y la identidad también está relacionada con la palabra de identificación. O sea que en ese sentido sí cada generación o cada comunidad elige con qué identificarse, y ahí está parte de la identidad también, ¿no? Nico, ¿nos ibas a aportar algún ejemplo de música? Porque creo que el filo cultural es muy complejo, porque por ahí uno habla de lo nacional, pero también hay plurinacional, también hay un montón de pujas, ¿no?, culturales al interior de lo que podríamos llamar la Argentina, y por ahí lo que refiere a universal abstracto, se puede pensar en cómo esos valores se institucionalizan. Por ahí pensar, por ejemplo, el género jazz, como en determinadas academias se impulsa como objetivo de progreso musical del músico, como a veces única vía en que el músico se desarrolla terminando en ser músico jazzista, y en verdad esa es una imposición de una manera de pensar el desarrollo musical que es propio también de las instituciones y que abarca a un universal abstracto de lo que el músico debería ser, como el lenguaje supremo del campo sonoro. Claro. Y en ese deber ser también hay como una especie de valorización de lo ajeno, ¿no? De la que habla Casalla, en el sentido de esta cuestión de la desvalorización quizá de otros modelos, que no necesariamente, porque lo propio y lo ajeno también a veces puede ser como un poco esquemático, ¿no? Pero a veces tiene que ver con esto también de la cultura alta, la cultura baja, estas tipificaciones que terminan reduciendo más de lo que habilitan, ¿no? Pero bueno, hay como un deber ser de modelos a alcanzar que siempre tienen que ver con los grandes centros internacionales, con los grandes lugares de imposición cultural. En el chat, no sé si están viendo, hay como un gran debate muy interesante, ¿no? Como por ejemplo sobre la cuestión del trap, y lo que está pasando, digamos, con algunos lugares, ¿no? Sí, muy bien, Cielo, que habla de que es más allá de los géneros, sino desde dónde se aborda la música. Y también me interesó el comentario anterior del Lollapalooza. Si lo comparamos con la plástica y con Arte Va, creo que tienen el mismo recorte. El Arte Va es solamente producción plástica dentro del circuito de mercado, y creo que el Lollapalooza, no sé, por eso abro la pregunta para Marcos y para Nico, que son los especialistas en música de la cátedra, creo que también tiene el mismo recorte, ¿no? ¿Nico? Otra cuestión que ahí surgió en el chat que es importante, que decían esta discusión no se torna entre una diferencia entre cultural y popular, aclarando un poco que la cultura es todo, y que por ahí esta idea de las subdivisiones de la cultura se va a poder aclarar un poco más cuando veamos Ticio Escobar, y la construcción de las identidades. Pero no confundir esta idea, no confundir cultura con culto, o con cierto sector de
digamos, en este caso los museos, las universidades. La cultura en realidad es, como veíamos, que la tecnología era un apéndice de la cultura, en este caso también. La cultura es una totalidad. ¿Nico? Sí, no sé, se me trabó un poco, no sé si puedo entender bien la pregunta del ejemplo de Lollapalooza. Sí. En todo caso, puedo aportar que necesariamente la globalización y los mecanismos de masificación del producto cultural están atravesados necesariamente en nuestra contemporaneidad por el mercado. Y ahí hay una suerte de imposición, pero también de retroalimentación, porque también no se puede negar que también lo que escucha la media de la gente también se hace un poco carne y me parece que a veces esas miradas no dejan la apertura a otras miradas posibles sobre esto que insistía Marcos sobre el amor, la familia, la música, como intentar de descomponer y dejar vía libre a otras miradas que las tenemos necesariamente mucho más cercanas y vivenciales, porque estamos situacionalmente siempre cercanos, digamos, al hecho cultural. Somos productores y por ahí siempre hay que entender que lo situado es inexorablemente lo único que tenemos, digamos. Todo universal abstracto se rige a través de una imposición, pero que parte de un universal situado que en este caso es ajeno. Yo creo que es muy complejo el tema porque la globalización masificó la cultura. Entonces, es un terreno complejo, pero las directrices que marca Casalla están claras en esos términos, me parece. Bien, acá quedó pendiente una pregunta del chat, que es ¿cuál sería el recorte de Arqueva? El recorte, como lo dije, por ahí no quedó claro, es que solamente en Arqueva entran las galerías. O sea, los artistas que venden sus obras, nada más. Es solo arte comercial y no tiene que ver con lo nacional. Inclusive encontramos galerías de otros lugares. No es universal situado. Y acá lo relacionan con los recortes de la industria musical. Claro, sí, está el tema de las industrias culturales en un sentido más global y capitalista, digamos, como un claro ejemplo de la imposición, ¿no? de agendas, de líneas. Acá dice Simón, se me hace difícil hablar de una cultura en singular, pluriculturales y plurinacionales deberíamos reconocerlo. Claro, el tema es esto, ¿no? El texto de Casalla nace en el 86, que es un momento donde se está armando todo el tablero de la globalización, que va a estallar en el 89-90. Entonces, de alguna manera, esta idea de cultura nacional viene también de la herencia de los 70, ¿no? El concepto tan fuerte de cultura nacional, que lo estamos recuperando hoy, resignificado, quizás en este concepto de plurinacional, quizás pensando también Latinoamérica como un escenario de identificaciones complejas, ¿no? Entonces, ahí creo que es interesante pensar este texto de Casalla en este contexto, ¿no? Cultura nacional, que nos suena como un poco restringido, sobre todo por lo que ha habilitado la globalización, pero como que es un concepto operativo para pensar la cultura situadamente en el marco de la vivencia nacional o plurinacional. Acá dice Marina también que es una discusión sobre la globalización, ¿no? Sí, yo quería decir algo respecto a eso, muy interesante, que es que siempre vamos a por ahí tomar cosas de afuera. Lo importante es poder modificarlas para un proyecto propio. O sea, es muy interesante, eso sí, obviamente, que en este mundo globalizado hay un intercambio cultural, pero el universal situado lo que plantea es poder partir, o sea, si yo tomo algo de afuera, es adaptarlo y tenerlo en cuenta en función de mi propio discurso. Es decir, como veíamos doxinoesis que en la clase pasada,
en tener en cuenta esa doxa, ¿no? Esa realidad propia. Y cualquier esquema de pensamiento que yo utilice para interpretar mi realidad, aunque sea un esquema que importe de afuera, tiene que tener relación con mi propia realidad. Es decir, adaptarlo a esa propia realidad. Eso pasó, bueno. ¿Hola? Sí, te escuchamos, Mariana. ¿Hola? Listo. No, iba a dar un ejemplo, pero era de las artes plásticas, así que no lo doy. Sí, yo quería agregar ahí a lo que dice una compañera respecto de la cuestión de la globalización, completando lo que decía Mariana, ¿no? Bueno, la globalización nos ha producido accesos, desplazamientos, la posibilidad de una internacional en cualquier nivel, ¿no? Uno podría decir, los feminismos también necesitan de su construcción plurinacional, internacional, transnacional. Lo que es interesante es ver que también hay una especie de nivelación, ¿no? Había un programa de radio en Radio Universidad que se llamaba El Sótano Global, que te pasaba música que era de países, como por ejemplo rock de la India o pop japonés, y nunca llegabas a esa música. O sea, la globalización había abierto la música, por ejemplo, de ciertas culturas, de ciertas industrias culturales, que eran 3 países, básicamente. Entonces uno decía, realmente la globalización también tiene sótanos, cuevas, catacumbas, no es que uno accedió por igual, no es que Lollapalooza tenés rock esloveno, pop de Ghana y folclore japonés. Tenés más o menos de 2 o 3 países las expresiones que te impone la industria o que tienen cierta demanda también, ¿no? de cierto público. Pero digamos, la globalización en ese sentido ha producido accesos, pero también grandes asimetrías, y ha generado cuevas, sótanos. No estamos llegando, por ejemplo, al cine, nadie sabe cómo es el cine ruso o el cine chileno, sin ir tan lejos, con tanta facilidad. No es tan fácil como era, no es mucho más fácil de lo que era antes. Sigue siendo complejo y sigue habiendo asimetría, ¿no? Más allá de estas rupturas de cierto espacio nacional que se dieron, que es cierto lo que dice la compañía. Tenemos accesos múltiples, pero sigue habiendo hegemonías, si se quiere, ¿no? Bueno, Celeste plantea como ejemplo de lo situado del tercer cine. ¿Sí? Creo que esa simetría me parece que es inherente, ¿no? Es la tensión misma de lo cultural. Lo que viene a ser importante es nuestra postura política en relación a eso, entendiendo a la esfera de lo nacional como proyecto. Porque esa asimetría que hace el mercado, en este caso, genera un circuito inexorable de que no se puede abarcar la totalidad de la cultura. Siempre hay una puja distributiva, vamos a decir, en términos culturales. Y lo que tiene que primar es qué posición tomamos en esa disputa. Claro, cultura como estrategia, ¿no? Que eso lo plantea Kush, que ya tenemos que pasar un poquito a presentar a Kush rápidamente, porque estamos incluyendo un poco la interacción, así que bueno, nos tomamos un poco más de tiempo, pero cultura como estrategia para vivir, cultura entonces como política entendida como estrategia, en la polis, digamos. Acá menciona Celeste, para cerrar Universal Situado, un caso en el cine que es el tercer cine, y los modelos también de tercer cine o de cine, si se quiere, político, tanto en Argentina como en Bolivia, como en Brasil, ¿no? Los modelos, tercer cine es de Argentina, pero hubo modelos parecidos en toda Latinoamérica a finales de los 60, se situaron en la propia condición subdesarrollada, dominada, colonizada de los países de Latinoamérica a finales de los 60, y un lugar de pararse desde un lugar y de ciertas condiciones situadas también, ¿no? Avanzamos un poquito hacia Kush, como para completar, y después si quieren volvemos, le digo a mis compañeras también. Bueno, acá ya estamos en cultura como entidad de Rodolfo Kush. Este texto es del año 76, también es interesante contextualizarlo. Y fíjense también como, siguiendo también a Cassirer, que planteaba esta condición dinámica de la cultura, como Kush dice, ¿no? Es una totalidad dinámica.
Y acá aparece algo que es muy importante, que es la idea de domicilio, que Mónica la marca bastante en su lectura, que van a ver el texto de recorrido, la propuesta de recorrido que hace Mónica, la idea de la cultura como un domicilio, como un habitar. Dice Kusch, siguiendo cierta línea filosófica, siguiendo quizás un poco a Heidegger, que mucho más grave que no tener algunas cosas materiales, que no tener incluso el alimento, corriéndose un poquito del materialismo también Kusch, dice mucho más grave es la indigencia del existir, estar vacíos en la existencia, y él dice, la cultura me provee de los símbolos y signos que necesito para vivir. Yo puedo transitar el hambre, pero necesito un símbolo, por ejemplo, mágico, religioso, utópico, político, diríamos hoy, un signo que me habilite a transitar ese hambre, esa condición material. Entonces, mucho más grave que la indigencia en un sentido material, para Kusch es la indigencia de signos y símbolos. Por eso la cultura es precisamente esa gama de signos y de símbolos que me permiten vivir. Y la cultura, dice, esgrime, o se defiende, o lucha, con todos los signos y símbolos que tiene a mano. Por eso uno también ahí se corre de cualquier distinción entre cultura alta y cultura baja. No es que hay signos o símbolos mejores que otros, o más, si se quiere, de mejor calidad que otros, porque una cultura va a tomar el signo y el símbolo, sea una fórmula musical, un tipo de imagen, un tipo de ritual mágico, un libro, una poesía, una fórmula matemática, va a tomar el signo que necesite para vivir mejor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece la figura en este horizonte de símbolos, que es la figura del gestor cultural que vamos a ver en un ratito. Y acá lo dinámico, ¿no? Que esto Mónica lo explicó también un par de veces, en relación a la tensión de la cultura. La cultura no como algo del pasado, de las fuerzas reproductoras, de la tradición, del folclore, sino también con esta otra pata, ¿no? No sé si alguien quería decir algo. Acá hay un comentario en el chat que hablan de los nazis. No entiendo bien a qué te referís, Braulio. ¿Lo podés aclarar? Activa tu micrófono. Y Augusto dice también, ¿no? Habla del símbolo como lo identifica Cassirer, y nosotros lo tomamos también de un modo parecido, ¿no? Universo simbólico, dice Cassirer, horizonte simbólico, dice Kusch, dándole cierto peso, si se quiere, a la parte más geográfica o geocultural, ¿no? Sería. Pero horizonte tiene como cierto anclaje más fuerte en el propio suelo, ¿no? Más que universo, que es una palabra un poquito más vasta, ¿no? Sí. Bueno, entonces esto, ¿no? Estar y ser. ¿Sí? No, que por ahí lo que decía Marcos, sí, yo entiendo que horizonte lo toma Kusch porque tiene una visualización de una noción proyectiva que se lanza hacia el futuro. Por eso es político, por eso es estratégico, por eso es un horizonte. Es cómo nosotros estructuramos lo cultural para vislumbrar un horizonte por el que transitar. No es la determinación de un universo que no podemos tomar, sino que es un horizonte que nos permite ver dónde estamos y qué hacer con ello. Gracias, Nico, excelente. Exactamente. Bueno, entonces, es un poco lo que plantea Nico, ¿no? Esa proyección tiene que ver con crear sentido, con una parte, si se quiere, un poquito más activa también de la cultura. Pero bueno, la cultura son las dos cosas, es lo inconsciente, lo que hacemos porque sí, lo que está sumergido, el yecto, diríamos, siguiendo Casalla, y por otra parte también el pro, o el ser, o lo activo, o la proyección a futuro, y ambos presuponen, digamos, una decisión política
de dónde creo el sentido, cómo lo recupero, digamos, de la tradición del folclore, del yecto, de lo que pasó, cómo lo recreo en el presente y en un nivel activo, ¿no? También. La cultura entonces como totalidad dinámica porque es estar, la resignación a estar, de estar, dice Kusch, y la búsqueda del ser. Y Mónica también siempre marca esto de que hablamos culturalmente del modo de ser de una cultura, ¿no? Decimos, bueno, el modo de ser de los franceses, o el modo de ser de los chinos, tipificando, estereotipando, pero hay algo, ¿no? de ese ser que uno reconoce rápidamente en el choque cultural o en el diálogo cultural, ¿no? Cómo son en Estados Unidos, cómo son en México, en un sentido muy general y muy, si se quiere, totalizante, ¿no? Pero hay algo del modo de ser, de un ser presente de cada cultura, ¿no? Perdón, trayendo un poco lo que dijo Mónica, el teórico pasado, también es importante recalcar acá el tema ese, la frase que utiliza de pensar, pesar la cultura. Y aquí tiene esa relación con el suelo, con el estar sumergido, ¿no? Ese peso hacia lo propio, ahondando también lo que dijo Nico y lo que estás planteando vos, Marcos. Muy bien, y acá dice Mónica, bueno, que Mónica nos está siguiendo como alumna porque no puede hablar, pero ha seguido toda la clase, y que le encanta este rol de alumna que tiene hoy, está muy contenta con el diálogo que están proponiendo ustedes desde el chat, ¿no? Así que, bueno, y acá Clara también le responde un poco a Braulio, Mónica, porque dice que de alguna manera también lo que produce, digamos, el Partido Nacional Socialista, los nazis, es una apropiación de un símbolo, la estrella gramada, y darle un sentido totalmente opuesto, digamos, ¿no? al sentido original. Creo que Zizek dice en un momento también de que los nazis tomaron ciertas formas del socialismo y las invirtieron, ¿no? O sea que también la ideología nacionalsocialista agarró de un montón de lados, incluso agarró de Nietzsche también, pervirtiendo los símbolos originales, apropiándoselos en un sentido como digamos, de uso contrario a sus usos originales, ¿no? Bueno, esto aportaba Mónica, que dice, disfrutando los intercambios que ustedes nos proponen y la clase en general. Bueno, avanzamos un poquito al concepto de gestor cultural para ir cerrando esta presentación general de Kusch. Nos deja. Bien. Bueno, y entonces acá hay una especie de propuesta. Ahora sumo también a mis compañeros para que aporten algunas ideas, pero hay una propuesta de un nuevo modelo de arte y de artista, porque precisamente si la cultura tiene que ver con estas necesidades, con estas demandas, con problemáticas, lo que propone Kusch es una figura que es la del gestor cultural, que se pone a tono con estos sentimientos, estas necesidades simbólicas, con estas problemáticas. El caso paradigmático es el Martín Fierro que toma Kusch, de decir, había un pueblo gaucho, un pueblo que era la mayoría, que sentía que no lo dejaban vivir, básicamente, ¿no? Y ese dolor, esa angustia, esa imposibilidad de ser humano en esa sociedad del siglo XIX argentina, él dice, de alguna manera, José Hernández, como ente, se puso a tono con eso. Él no era un gaucho, José Hernández, era un político, era un escritor, era un tipo de la cultura letrada, pero él se puso a tono con ese modo de ser, y lo cristalizó ese dolor, esa angustia, esa problemática en una obra. Entonces, él dice, eso es, la catalizó. Entonces ya no importa José Hernández como sujeto biográfico, sino como mediación. Y él dice, el artista no se define por sí mismo, y diríamos hoy no lo define la institución, contradiciendo a otros autores que vamos a ver más adelante, ¿no? Lo define el pueblo. El pueblo dice quiénes son los que interpretaron su propia problemática, los que le devolvieron esa demanda que el pueblo estaba pidiendo, los que reconocen a sus gestores culturales, ¿no? Entonces uno casi no podría decir, bueno, Menganito es, o yo soy un gestor cultural, ¿no? El pueblo va reconociendo quienes interpretaron
estas problemáticas colectivas, estas tensiones, estos sentimientos que no tenían, como logra la poesía, ¿no? Decir lo que nadie dijo, lo que estaba en el aire pero no tenía una forma. Bueno, el arte o la gestión cultural o el escritor o el músico o el cineasta, para Kusch, en su modelo de arte, es el que pone, cristaliza esa problemática, se pone a tono con esa cuestión, es el que gesta un sentido en un horizonte de símbolos. Es un modelo muy interesante de artista y de arte, que él llama estética operatoria, porque se basa precisamente en esta gestión de un significado, de una problemática existencial, ¿no? Bien, y lo que hace es dar importancia a la tercera dimensión de la obra, que en otros autores lo llama público, pero en este caso hablan de pueblo, ¿no? Y también es muy interesante que es más allá de lo que se propuso hacer el autor, que no existe, que no tiene importancia el autor como sujeto biográfico y tampoco su intencionalidad, ya que en el Martín Fierro lo que se quiso hacer fue una crítica política. No, el autor no pretendió hacer una obra que sea tan popular, que el gaucho se lleve de la pulpería con un paquete de yerba y el libro bajo del brazo. Entonces, esta tercera dimensión que saltamos en otros momentos históricos estuvo puesta en el artista, en otros en la obra en sí, y ahora se pone con esta cuestión del gestor cultural en el público o en el pueblo, que le da esa tercera dimensión y ese concepto de popular, ¿no? Y de apropiación del pueblo o del público, como quieran ponerlo. Mariana, Nico. Sí, por ahí la noción de gestor cultural en la música en sí, que por ahí es un lenguaje muy abstracto, encarnado más en la idea de dónde está situado el artista, digamos. La semántica de sus letras, dónde toca, quién lo va a ver. Porque si pensamos desde los lenguajes en sí, podemos pensar que un lenguaje estandarizado, centroeuropeo como el tonal, convive necesariamente, o modal, en muchísimas músicas y pueden ser susceptibles de muchísimas situaciones culturales diferentes. Tanto lo pienso en Silvio Rodríguez como con sus canciones, él tiene toda una visión de lo que es lo que estaba vivenciando, que era la revolución, y él se volvió como un poco símbolo, ¿no? La trova cubana, de reforzar quizá ese proyecto político. Es un tema muy interesante el de gestor porque semantiza algo que estaba siendo requerido, digamos, y por eso los artistas que logran interpretar esa semántica popular, comunitaria, logran el peso, digamos, de aceptación de la comunidad, porque semantizan algo que era necesario que se semantice, digamos. Hay una necesidad ahí, me parece, de los productos culturales, de esta noción de sector cultural, que se hila con la obra del artista. Hola, a ver, aclaro un poquito ahí que preguntan lo de, muy bien Nico, lo tuyo, lo de la tercera dimensión. Para aclarar un poco, de alguna manera entenderíamos al artista, a la obra del artista, y la tercera dimensión a lo que se refiere sería, en este caso al público, al pueblo, al sector, que de alguna manera es esa relación de interpretar la obra o el significado. Lo que plantea que ese significado que toma de alguna manera el artista, lo toma de algo que ya está latente en el público. ¿Por qué? Porque es un artista que de alguna forma está situado, ¿sí? Produce un discurso propio, o sea, produce a partir de su propia realidad. Por eso es muy interesante ver ejemplos, realmente uno siempre
toma ejemplos como, también volvemos al estereotipo, ¿no? Como que más lineales, puede ser que son súper válidos, como León Gieco, o artistas trovadores cubanos, que van contando las problemáticas más lineales del pueblo. Yo traía como ejemplo, también puede ser desde la cumbia, ¿sí? Desde la cumbia villera también podría ser un ejemplo del gestor cultural, porque de alguna manera están tomando ese significado, esas problemáticas y cuestiones que están latentes de alguna manera en el pueblo. Yo les contaba a mis compañeros un ejemplo que lo trabajamos el año pasado con mis alumnos, es el de, ahora no me sale el nombre, el de Aguas tus cielos mareados, por ahí alguno de ustedes los conoce o son amigos, porque también, como hablábamos de esta cultura dinámica y tan actual y propia, lo podemos pensar desde artistas contemporáneos, artistas locales, ¿no? Artistas de hoy en día, que, bueno, ellos, en este caso, esta banda lo plantea también comparándolo con un proyecto, ¿no? Porque el arte no es solo, en este caso, cantar, sino también, hablamos de expresarse, digamos, sino también como comunicación. Entonces, plantear como un proyecto propio, como un discurso propio. Entonces, en este sentido, el gestor cultural, de alguna manera, no es solo en sí el artista consagrado, eso quiere decir, sino que justamente este proyecto o este sentido que se genera a partir de esta tercera dimensión, que sería el pueblo, el grupo social. Espero haya quedado claro. Doy la palabra a otro. Ahí yo estaba pensando en el caso también, un caso más contemporáneo, como el de Woz, pero pregunta Víctor Joaquín Águila, bueno, ¿qué pasa con la música sin letra? Y creo que también es interesante pensar en algo que exceda la cuestión de la palabra y el género canción, o la forma canción en general, porque produce otro tipo de identificaciones, ¿no? La sociología estudió bastante la cumbia en los 90 en Argentina, la cumbia villera. Alabarces tiene algunos trabajos muy interesantes sobre esto de la cumbia que identificó y produjo una operación de gestión cultural, de gestores culturales, diríamos hoy, con esto de nosotros no somos gente, ¿no? O sea, en los 90, bien neoliberales, bien de ciertos modelos de humanidad en nuestro país, de sociedad, la cumbia villera se vino a plantear como para decir nosotros no somos esa gente. Y eso produjo, digamos, una operación de identificación de sectores que no se sentían no se identificaban con esa tapa de revista o con ese modelo de sociedad de los 90. Y produjo identificaciones masivas que siguen hoy, digamos, hasta hoy. Pero bueno, está el problema de las formas musicales, del lenguaje musical más allá de la letra. En cualquier caso, siempre estamos hablando de una identificación del pueblo, de los sectores populares, ¿no? Ahí veo también que hay algunas cuestiones así ligadas al tema del trabajo y de la gestión en un sentido complejo en términos de legitimación, que es un tema también bastante complicado. No sé si retomar ahí o intentar quizás cerrar con Kush, a ver si podemos... Perdón, no, en cuanto también tiene que ver, por ahí pensaba esto que pasa en el teatro argentino, ¿no? Como los artistas del teatro argentino de alguna manera se están situando en la problemática actual y están generando videos o audios que desde cada uno grupalmente conformando una composición musical, unos tocando el violín, la dirección. Después por ahí podríamos, Gaby, que está más en el tema, compartirlo. Sí, vamos a compartir el video y con una consigna o simplemente para que ustedes reflexionen sobre el video y el gestor cultural. Perdón, lo que quiero decir es que no importa en sí solo la letra, sino el posicionamiento que toma los artistas. Acá, bueno, para plantear, digamos, algún comentario
sobre lo que dice Marina. Dice, no sé, está para pensar, si bien estudiamos en la carrera las cuestiones del capitalismo y demás, como músicos nos cuesta pensarnos desde ese lugar, o sea, desde el lugar del trabajo, no tenemos gremios que legitimen nuestra actividad como trabajadores, etc. Eso lo vamos a ver bastante en una de las unidades de la materia dedicada al arte, que tiene que ver con estos imaginarios, y también Mónica Caballero trabaja mucho en el libro de cátedra, todas estas representaciones que hay sobre el lugar de los artistas que desplazan este lugar tan importante que es el del trabajo, ¿no? Así que creo que ahí también hay como una tensión interesante, y muchos de los gremios o la situación laboral se define a veces en marcos bastante situados. Un gremio por ahí representa una provincia, es de una provincia, o es de una ciudad, o es de una nación, más allá de cualquier ligazón con los trabajadores de todo el mundo, ¿no? Pero quiero decir que ahí también aparece, fíjense, los marcos de lucha son siempre marcos muy situados, ¿no? ¿Cuándo se define el artista gestor cultural bajo esta perspectiva? ¿Qué es lo que se deja fuera? ¿Qué no cumple estos parámetros? Claramente es una oposición al modelo de artista moderno europeo, que se define por ciertas condiciones subjetivas, digamos, de la persona, de la personalidad artística, y de la obra, en un sentido del catálogo occidental. Lo que queda fuera es la lectura social, digamos, en ese modelo occidental europeo. Y la idea de gestor cultural, lo que te define un gestor cultural es la comunidad. No lo define ni un museo, ni el mismo artista, ni nada más que cómo el pueblo se reconoce en ese símbolo que propone el gestor cultural. Cómo se siente expresado, ¿no? Y ahí con lo que decís, Marcos, leo explícitamente la página 115, dice, el sujeto cultural que crea sentido excluye, supuesto al sujeto biográfico, lo toma como potencialidad. Y ahí es otro factor importante, que es que no es tanto importante el sujeto, autor, sino su obra como semantización de una potencialidad comunitaria, digamos. Por ahí también corrompe esta idea del artista genio como él, como persona, y pone en figura, digamos, lo social que convive, que aparece esta tercera dimensión que es el pueblo de esa acción cultural, el producto cultural. Sí, y voy a tirar una bombita para que después recibir todos los comentarios de los músicos. Creo que un poco es lo que pasó en nuestro país con el boom de la cumbia, que desde la academia no era aceptada, pero popularmente era completamente moneda de todos los días y era apropiada por el pueblo, ¿no? Sí, ahí dice Mónica también que bueno, que los músicos comenten acá en el chat, que nos den ejemplos. Y volviendo un poquito para atrás, nos dice, bueno, recuerden que Casalla, cuando habla de proyecto, postula que la cultura nacional, lejos de ser tradición inerte, pasiva, estereotipada, es un arma cargada de futuro, título del poema de Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro, que van a interpretar Paco Ibáñez y también Serrat. Eso está también en el texto, en el PDF que les vamos a mandar. Bueno, dice, gestor cultural se termina, dice Iván, gestor cultural se termina de definir por el hecho artístico, obra, y no por el artista. Ni siquiera yo diría por la obra, me parece. Es lo que le pasa al pueblo con esa obra. ¿Qué es lo que ve de sí mismo o de su propia demanda o su propia necesidad simbólica en esa obra, ¿no? En ese signo. Digamos, para sacarlo también de ciertos géneros o ciertos lugares, uno podría decir, bueno, yo si experimento con las formas, si eso llegara, digamos, a la comunidad de alguna manera, y la comunidad se apropiara de ese signo experimental, por decirlo así, también podríamos hablar de un gestor cultural, digo, ¿no? Para no quedarnos en un género en géneros más de arte político y demás, ¿no? Puede pasar que la comunidad se apropie y le dé un sentido incluso distinto a las intenciones originales, como pasa con Martín Fierro, que decía
Gaby, de que el pueblo se la apropie según su propia demanda, su propia necesidad.